licenciado en Economía, Federico Villagra. Federico, buenos días, Soledad Ruiz te saluda. Buen día, Soledad, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pero bien, tratando de entender, si no hay más emisión, ¿cómo nos afecta? Sí, justamente vos hablabas al principio de la charla sobre el plan para bajar la brecha, ¿no? Sí. Esta brecha que es bastante elevada entre el oficial y el paralelo y los dólares financieros. Entonces, la segunda fase, como bien vos me explicabas, de este gobierno es tratar de que converjan el tipo de cambio y la inflación para luego desarmar el cepo, tratando de hacer algunos artilugios para que justamente esta brecha se acorte, ¿sí? Y eliminar todo lo que es la parte de emisión monetaria, emisión primaria y emisión secundaria. Lo van a hacer a través de la compra de dólares oficiales, básicamente, y explicado en criollo, compran el dólar oficial y después lo venden, lo van a ofrecer muy fuertemente en los dólares financieros para que haya mucha oferta de dólares en el mercado financiero y de ese modo la brecha y el dólar blue que todos mirábamos, que está en 1500, empiece a bajar un poquito. Ese sería, digamos, yo no sé si una medida, digamos, que va a ser de largo plazo o, digamos, un parchecito para ver si funciona o no. Ahora, al sector productivo, por ejemplo, porque entiendo de esta forma, yo vendo mi producto del sector primario al exterior, me pagan en dólares, esos dólares los hago ingresar, el Banco Central no me los va a comprar porque no va a emitir más, supuestamente, para este tema, pero tiene que achicar la brecha. Ahora, a mí no me conviene ingresar ese dinero, porque si me lo toman al precio oficial. Claro, siempre, a ver, toda exportación tiene que irse, obviamente que una exportación está en blanco y la gente tiene menos incentivo y espera un poquito a liquidar las divisas, porque siempre está ese temor de una devaluación más adelante, pero sí o sí lo vas a tener que liquidar al tipo de cambio oficial. Por eso Claro. es el negocio del gobierno de comprar barato y vender caro. Entonces, de esta forma lo que te hacen es, bueno, yo te compro al dólar oficial, obviamente que a ningún productor le conviene, y después lo venden en el mercado financiero a través del contado con liquidación o el dólar MEP a 1400. Ese diferencial Sí. se lo queda al gobierno. Entonces, de esa forma, lo que hace es incentivar, digamos, a que haya más dólares en el mercado y sacar, digamos, de circulación todos los pesos. Ya habíamos dicho que no van a emitir, el ministro Caputo había mencionado que no iba a emitir más dinero para financiar el Tesoro, Sí. que eso lo estaba haciendo frecuentemente. Otra de las medidas es eliminar los puts, que son derivados financieros que el Banco Central utiliza para prestar, justamente dar liquidez a los bancos. Eso también se va a disolver, o sea, los bancos van a tener menos liquidez, y esta convergencia también entre la inflación y el aumento del tipo de cambio para que justamente se pueda en algún momento abrir el cepo, ¿no? Claro. Es una situación en la cual la gente, digamos, todavía se está acomodando, está tratando de entender. Matemáticamente al gobierno le va a cerrar, pero lo que sí es, lo que a mí me preocupa es la caída en la actividad, que ya está completamente desmoronada porque no hay plata y ahora va a haber menos pesos, menos circulantes en la calle,
y eso es lo que preocupa, menor actividad, menor recaudación, menor empleo, pero ya comprobamos que de esta forma la inflación como que continúa y no deja de azotar el bolsillo, digamos, que es lo que más sentimos, Sole, ¿no? La verdad que se nota. Ahora, saliendo de los puts, saliendo del contado con liqui, saliendo del dólar financiero, saliendo de el MEP y de todas estos términos que por ahí hasta que uno lo adopta, lo entiende. Uh-huh. Cuando yo me voy al supermercado, la inflación fue el 4,6%, esto es lo que dijo de manera oficial el INDEC, pero no es el 4,6% en el supermercado. El perejil y la cebollita que tengo plantado en casa y probablemente yo no lo vaya a exportar, entonces tampoco voy a trabajar con esta línea financiera. Hablo de el ciudadano de a pie. Más allá de ver secar de pesos, el circulante se va a hacer cada vez menor, el movimiento va a ser menor. ¿Qué impacto va a sentir en el corto plazo? A ver, nosotros todos los meses estamos sintiendo una inflación muy alta y de hecho, bueno, tuvimos una inflación muy elevada en diciembre y enero, que hizo que nos haya quedado completamente descalzado a todos, en el cual tuvimos inflación alrededor del 20 y 30%, sí. Y eso es difícil de recuperar ese terreno perdido, por así decir, en el sentido de que las cosas valían 50 y prácticamente en 4 meses se duplicaron. Entonces hoy en día no hay salario que alcance, el salario real viene muy depreciado. El último dato de inflación que de junio, que está en menos del 5%, pero los servicios, que son las tarifas de luz, de agua, subieron un poco más. Recordemos que el IPC mide una cantidad de bienes y servicios, y los servicios aumentaron alrededor de un 11%, que siguen aumentando. Sí. Por ejemplo, la luz, el combustible. Entonces, seguimos teniendo esa inflación inercial y esa es la parte más difícil que le toca al gobierno, porque el gobierno puede implementar medidas, sobre todo contra el dólar, que las puede controlar con los bancos y con el Banco Central, pero la inflación inercial, la que vivimos todo el tiempo los ciudadanos, es muy difícil de controlarla, porque lo que pasa es que a la gente no le está alcanzando, no hay demanda. Al no tener demanda vos tenés que cubrir costo, y al querer cubrir costo en ese afán de supervivencia, ¿no? Las cosas empiezan a aumentar, sí. Y no tienen, todavía por ahí no se ve una luz al final del túnel en el sentido inflacionario. Esta medida me parece, digamos, para acumular reservas y después intervenir, digamos, en el dólar, me parece buena en la parte de acumulación de reservas, mantener el superávit, pero por ahí no hay ninguna medida de fondo para la gente, para mitigar el bolsillo, y no la va a haber porque no se vislumbra un aumento del salario que digamos la mayoría es lo que estaría necesitando, porque las cosas, vos te vas al supermercado y aumentan todos los meses. Entonces un plan antiinflacionario y un plan para la gente todavía no se ve, no se vio, digamos, en el gobierno de Milei. Digamos, Milei le tienen que cerrar los números, claro. Y bueno, no importa si son personas o qué, pero lamentablemente eso no se ve y lo vamos a seguir sufriendo y vamos a tener que ir rebuscándonos, lamentablemente, y eso se lo ve en la caída general del consumo, en la caída de la carne, cayó un 50% de venta de carne, la caída del pan, todos los rubros que son esenciales, digamos, han caído. Entonces es difícil, digamos, es difícil hoy en día vivir en la Argentina, para el argentino, que se está yendo hoy a Paraguay a comprar ropa porque hace frío y esas cuestiones para hacer rendir el dinero, y más en esta situación que van a seguir como apretando un poquito más
para que le cierren las cuentas al gobierno, digamos. Me parece que la parte social, digamos, la parte en la cual la gente necesita un poquito más de alivio al bolsillo, no se estarían dando las condiciones, y es un poco riesgoso, digamos, sobre todo para la gente y para la gobernabilidad, porque en algún punto creo que se termina el enamoramiento, por así decir, Sí. con Milei, si la gente no tiene para consumir cuestiones básicas, ¿no? Lo dijeron, lo repitieron e insisten con que no. Pero ¿se necesita una devaluación para poder achicar estas brechas? A ver, nosotros demostramos que con la devaluación y con el dólar que pasó de 1.000 a 1.500, no ocurrió nada. La gente igual sigue yendo a comprar a Paraguay. Nosotros pensábamos que con un dólar de 1.500 las cosas iban a seguir, digamos, se iba a revertir, digamos, en el sentido de que iba a haber un poquito más de ingreso de dólares, pero no se dio de esa forma. La Argentina es un país con una inflación crónica, entonces yo creo que hay que atacar ese problema, que es la inflación, y por ahí no ver tanto la parte de finanzas, en el sentido de mirar el dólar. Obviamente toda devaluación implica una inflación, pero no hay un plan concreto antiinflacionario. Yo creo que el gobierno ahora está tratando de controlar el dólar, pero la inflación sigue todos los meses, como yo ya la llamo la inflación inercial, digamos, de todos los meses, porque estamos con una inflación acostumbrada a una inflación mensual del 4 o 5%, más o menos, pero cuando la inflación sea cero, ahí yo creo que se podría, digamos, hablar del éxito del gobierno, del éxito del plan, pero por ahora no hay nada de eso, solamente acomodar, digamos, el Banco Central y las reservas, pero no hay ningún alivio, no hay ningún analgésico para el dolor del bolsillo, ¿no? La verdad. La última, Federico, y te agradezco por estos minutos. Si parte de lo que se había dicho en campaña era no solamente no poner nuevos impuestos, sino también la idea era bajar los impuestos, pero con esta baja en la recaudación, baja en el circulante que hay en general, ¿están dadas las condiciones para hablar de que en el corto plazo te van a bajar impuestos, por ejemplo? A ver, sería lo mejor, digamos, porque hay mucha gente que obviamente para evitar pagar impuestos hace cosas en negro porque no le está rindiendo el sueldo. Entonces vos ves que a la mañana trabajan, hacen una actividad y a la tarde hacen otra actividad, y esa otra actividad no tiene incentivos para blanquearla. Y también tener un problema que no tenés demanda. Entonces vos pones un negocio, no sé, por decirte, una carnicería, vos no sabés si vas a vender carne, entonces, y la inversión es muy alta porque está todo muy caro. Entonces estamos en una encrucijada en la cual es difícil ver un horizonte en el cual la inversión sea la que traccione, porque por el lado del consumo está muy difícil, y lo que me parece que acá Milei se equivoca en no darle importancia al consumo, porque el consumo es dinamizador, el consumo es recaudador también. Como vos me preguntabas por el tema de los impuestos, es muy difícil porque la situación fiscal de Milei, digamos, es como es principal. Entonces yo creo, desde mi punto de vista, si uno baja los impuestos, al tener una merma en los impuestos, porque están tan elevados los impuestos, vos vas a tener una mayor actividad económica, un mayor blanqueamiento de la economía, entonces vas a poder recaudar un poquito más. Pero vos, al tener tanta carga impositiva en este país, lo que ocurre es que nadie ingresa al mercado formal, y no se recauda. Entonces es paradójico, digamos. Lo mejor sería, sí, como dice Milei, como él siempre dice, que se va a cortar un brazo si tiene que aumentar un impuesto,
que no se corte el brazo, pero que deje de aumentar los impuestos o que desgrave muchas actividades, claro, o que ponga una tasa o un impuesto, un porcentual un poco más bajo, para que la gente pueda reencaminarse en el sector privado, porque lo que él quiere es una migración de la gente que trabaja en el sector público al privado, pero no están dadas las condiciones para que la gente trabaje en el sector privado, porque los impuestos son altos, porque no hay demanda, la inversión es muy elevada. Entonces el gobierno tiene que dar esa ayuda, si es que quiere ese camino de que el sector privado traccione la economía, tiene que dar esa ayuda alivianando la carga impositiva, y no le tiene que trasladar ni el problema a las provincias ni a los municipios, porque la provincia de Misiones está completamente ordenada hace 20 años, tiene equilibrio fiscal, no tiene deuda, los salarios reales aumentan. Entonces, ¿se puede tener equilibrio fiscal? Sí, bajando un poco los impuestos también se recauda más. Entonces, pero el problema es que todos esos impuestos, digamos, que hay en la configuración económica del país, financian, digamos, estas cuestiones. Entonces, por eso es muy difícil sacarlo, y bueno, estamos en esa situación, pero lo más conveniente sería, como vos bien decís, que bajen un poco los impuestos para que el sector privado se empiece a desarrollar y tenga los pulmones de Julián Álvarez para correr un poquito más. La verdad que sí. Federico, te agradezco estos minutos. Dejo para la próxima los chachos o las cuasimonedas que ya se empezaron a ver justamente en algunas de las provincias, y cómo va a afectar esto también, pero eso lo dejamos para la próxima. Te agradezco estos minutos, Federico. Dale, gracias a vos por la invitación. Un fuerte abrazo para todos. Hasta luego, gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale me gusta, activa las notificaciones y mira todas nuestras entrevistas y contenidos en @Radio News Misiones.